Es prensa del Arzobispado de la Ciudad de Paraná. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, Nicolás, gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, charlar un poco de lo que ha generado el Papa Francisco tras su muerte, porque, a ver, si bien siempre lo generó, es como que ahora tuvo una relevancia y más dedicación en todos los niveles, no solamente la cuestión comunicacional, usted que viene de la comunicación, pero ha despertado mucho interés en todo sentido. Sí, podemos decir que creo que su muerte lo llevó y toda esta etapa llevó a la popularidad del primer tiempo, de esos tres primeros años, ¿no? Donde fue tan fuerte la figura y la presencia de él. También, fue fuerte este tiempo, su enfermedad, esa figura en el balcón de la Basílica de San Pedro el domingo de la Pascua. Creo que hay como una sumatoria de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos va a quedar del Papa Francisco? ¿Qué nos deja? A ver, primero, lo más fuerte... hay un montón de cosas que uno puede analizar de lo que dejó el pontificado de Francisco, que sería como irrespetuoso primero si lo miráramos a corto plazo. Creo que los líderes del mundo marcan agenda, marcan presencia, y uno lo mira retrospectivamente, con el tiempo, ¿no? Es como el paisaje. No lo podés mirar de cerca, lo tenés que mirar de lejos para poder apreciar el color de una montaña, de un cerro. Y eso lo que hace es darte la perspectiva del tiempo, de la distancia, la serenidad de lo pasado. Eso es por un lado. Si uno mira algunos tips, primero la humanidad de Francisco, ¿no? Y uno dice que no fueron humanos los otros. Creo que nosotros tenemos ese complejo de decir, bueno, este fue bueno y que los otros fueron malos. No, claro. Nos mostró la serenidad de un papa que se acercó a ver la figura del hombre lleno de verrugas que estaba en la plaza de San Pedro, y él se acerca y lo abraza y lo besa. El caballo con el soldado, el militar que se cae en Chile cuando se asusta, hace parar el papamóvil para mucho más territorial, terrenal. Es otro modo de la personalidad que a vos y a mí no nos genera ningún conflicto. Porque ni vos ni yo, creo yo al menos, no somos europeos. Claro. No tenemos la mirada o la personalidad del europeo, que no es ni mejor ni peor. Es distinta al americano, al sudamericano, que somos pasional, cercano, de abrazar, un beso, un mate. El europeo no lo es así. Capaz que algunas regiones, como la italiana, pueden serlo, pero nos mostró una iglesia abierta para todos, cercana, afectiva. ¿Y cómo lo veía la iglesia no tan abierta, ¿sí? O más ajustada al protocolo en sí mismo, ¿no? Porque él, esto que ir a México y usar, ponerse un gorro de los mexicanos. Que lo hacía Juan Pablo. Sí, Juan Pablo II. Lo hacía Juan Pablo. También él en todos los viajes se recibía algún signo o algo propio del lugar y se ponía el sombrero mexicano, se ponía, creo que lo que pasa es que nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Y porque nos pasan un montón de otras cosas en el presente. Para ir a tu pregunta, ¿cómo lo vivió o lo percibió la iglesia institucional? Me parece que haces referencia a vos. Lo vivió con la perspectiva de lo que se vive ahora. Y lo vivió con esa mirada de decir, bueno, es el Papa del momento, es la enseñanza, es lo que nos muestra o lo que nos dibuja Francisco en este tiempo. ¿Que hubo que acostumbrarse? Creo que sí que hubo que acostumbrarse, pero de alguna manera creo que hubo que abrir el panorama y decir, tenemos otro Papa, no es el sereno y silencioso Ratzinger, claro, no es el viajero Juan Pablo II.
¿Por qué crees que no vino a Argentina? ¿Por qué creen ustedes que no vino? ¿Lo hablan? ¿Lo han hablado? ¿Lo hablaron? Sí. Lo fueron hablando en un momento y ahora dices qué lástima, no volvió. No, a ver, hubo momentos, se habló del 2017, que era el año en que él tenía pensado venir, después hubo unas circunstancias que hizo que el viaje pensado para Sudamérica se trasladara a Chile, que estuvo ahí. Yo, a ver, si tengo que responderte verazmente, te tengo que decir, no sé por qué no vino. Claro, Digo, nadie lo sabe. Claro, los que lo conocieron más de cerca, sí, como Monseñor García, él decía, hablé muchas veces con Francisco y le pregunté por qué no viene. Hubo algunos lugares pensados, la idea era no recorrer los mismos espacios que las mismas ciudades que recorrió Juan Pablo II, es decir, a lugares más periféricos, se habló del norte del país, se habló de, a ver, por Buenos Aires sí o sí tenía que pasar, se habló del sur. El por qué me animaría a cambiarte la pregunta y poder decirte, capaz que no sé si hubo un motivo por qué no vino de parte de él. La pregunta es si nosotros hubiésemos hecho bien las cosas en la presencia de él acá. Porque digo, ¿Por qué? Alguien me dijo una vez, lo hubiesen ganado los sectores sociales. Alguien dijo, lo hubiesen polarizado las zonas de villa, los barrios con los curas villeros. Entonces era como apropiarse de la figura de Francisco. Bueno, a ver, la misma grieta que divide políticamente al país dividió opiniones con el Papa Francisco cuando le tocó ser Papa. Sí, obvio, no. O sea, somos una unidad, somos un pueblo que piensa de una manera y traspola el pensamiento al sector donde está, digamos, o a lo que quiera analizar. Entonces, de acuerdo a quien lo miraba, decía, no, es peronista, no, pero se peleó con Cristina, no, pero... El punto es que nosotros pensamos que Francisco era nuestro y que Francisco era el argentino mejor ubicado y por lo tanto tenía que comportarse como argentino y recibir al sector, pero Francisco era un líder para el mundo. La pregunta es, ¿por qué no recibir a tal o cual persona? Bueno, él recibió a todos. Por eso. Él recibió a todos. El problema es que nosotros no, vos decís, por lo que te escucho decir, que nosotros no estábamos preparados tal vez para recibirlo a él. Y digo, me pregunto cómo hubiese como país. sido, exacto, cómo hubiese sido su llegada. Llegaba en el gobierno de un color y decir, era para eso. Claro. Llegaba para los otros, era para los otros. Y capaz que no podía los expresidentes acercarse porque estaba este presidente. ¿Tendrían que haber viajado los expresidentes? No, en la diplomacia vaticana no está prevista los expresidentes, primera cosa. La diplomacia vaticana es la decana en el mundo diplomático, por lo tanto, hoy vi una fotito de alguien que hace un circulito en 2 sillas vacías, y dice, ahí debería haber estado ubicado Milei. No, Milei estaba ubicado al lado del presidente italiano, que es el que encabezaba el banco del lado exterior hacia el lado interior. Primero el presidente del país a donde estaba la Ciudad del Vaticano, el Santo Padre, Italia, luego el presidente a la derecha del país de protocolarmente origen, de afuera hacia adentro. Después van las coronas, los reyes de España, el rey de Holanda, y así todas las coronas presentes, y después se ubicaba por abecedario según el idioma francés. Mirá. Que es el idioma diplomático, se ubicaban los presidentes. Entonces digo, hay suspicacias, pero yo, digamos, estuvo quien debía estar y quien la diplomacia vaticana esperaba. ¿Y es cierto esto de que llegó tarde el presidente Milei? No, esa agenda no la sé. O sea, esa es agenda presidencial. Claro, al momento, digamos, final, sí, estaba ahí. En lo que fue la misa de exequias y el traslado del cuerpo, el presidente estaba presente. Después, que otros mandatarios hayan llegado para saludar al Santo Padre a cajón abierto,
Eso es una cuestión personal. Es aparte. Es aparte. Es aparte. Aunque lo hayan hecho de manera institucional. ¿Cuándo arranca el cónclave? El cónclave tiene... Porque ya los cardenales están todos. No ¿No? necesariamente. El cónclave arranca formalmente 15 a 20 días después de haber sido sepultado el Papa. Ajá. Entonces, por eso, digamos, pasados los 9 días de oración y de sufragio, como se llama, por el alma del Santo Padre, terminado ese tiempo, se produce la convocatoria. A los 15 días, hay 5 días de margen de tolerancia para esperar al que esté más alejado. Pero a los 15 días de haber pasado la sepultura, que fue el día sábado, se hace el llamado de la convocatoria, donde el decano del Colegio Cardenalicio reúne a todos, preside la Eucaristía, toma juramento a los que no lo han hecho y comienza propiamente las charlas y la discusión. Después de ese momento se hace en horas de la tarde lo que uno tiene siempre en mente, ¿no? La procesión hacia la Capilla Sixtina, donde formalmente ellos comienzan la parte electiva. En la película Cónclave, que seguramente la vio, Sí. se da un poco esto de ver cómo es ese momento en la Capilla Sixtina. Sigue siendo igual, se escribe el Con papel. nombre, se escribe el nombre de papel, no es que hay vuelto electrónico No. ni nada. No. ¿Es verdad que no pueden entrar con teléfono, nada? No, nada. Quedan formalmente aislados. Ajá. Y las habitaciones para parar en Santa Marta se dan por sorteo, Ajá. para evitar los arreglos. ¿Conoce? No, Santa Marta no. San Pedro sí, la sala Pablo VI también. Durante el pontificado de Francisco hubo muchos cambios de cardenales, digo, muchos que por edad tuvieron que dejar, por decirlo, y hubo muchos cambios. El que decide es él, a quien nombra cardenal. Sí. ¿Ha cambiado un poco la visión? ¿Podría cambiar la visión y la iglesia que viene ser más parecida a la que pretendía Francisco? ¿O todavía no? Bueno, es una pregunta futurista que la podemos responder acercándonos a una idea. Vos me estás diciendo que hubo un recambio importante de cardenales. Entonces ya claramente los cardenales elegidos reúnen de algún modo la visión de iglesia que Francisco tenía. Hay un 70% de los cardenales que fueron elegidos por Francisco. Hay algunos, una franja importante de los elegidos por Benedicto, y muy poquitos todavía quedan de los elegidos por Juan Pablo II. Pero entonces, indudable que va a haber una continuidad, porque va por ahí la pregunta, y una distinción. Por una cuestión muy simple, sean o no sean de la línea de Francisco, Francisco dejó un modelo de iglesia o dejó un camino trazado. Y es muy raro que quien asuma borre todo. Claro. Se parte desde ahí. Y el cónclave tiene la parte preparatoria, que es la discusión de los cardenales. Si uno sigue las sesiones que ya ha dado la quinta, hoy hubo 9 intervenciones. Y de esas intervenciones tienen un poquito que ver qué iglesia queremos, por lo tanto qué pontífice buscamos y qué espera la iglesia, qué esperamos nosotros, la iglesia en el mundo, del nuevo pontífice. ¿Qué le quedó a Francisco seguramente le quedaron muchas cosas por hacer, pero qué estuvo en un ensayo encíclico que él ha hecho, le faltó hacer según ustedes? No, a ver, como hacer siempre seguramente le debe haber quedado un apéndice. Él se metió y pudo interactuar en los más diversos y complejos temas, hasta la ecología, hasta un mundo verde, ¿no? Esto de los cuidadores de la Casa Común. La Casa Común. Y así creo que su mayor desafío, y lo digo más a título personal, pero aunque siempre tiene que ver la institución acá, es la paz en el mundo. Creo que él se murió con una guerra
en plena actividad, con la conciencia de saber que hizo todo lo que pudo para que esa guerra no siga y lamentablemente no se dio. Son 133 los cardenales que están habilitados porque son los que no tienen superan los 80 años. Sí. Y el nuevo Papa tampoco tiene que superar esa edad. Y no, porque entre los que eligen no tienen más de 80. Exactamente. ¿Se piensa ya en algún nombre? Ustedes dicen, mirá, por cómo es la cosa y demás, ¿ya hay algún nombre dando vuelta? A ver, yo, digamos, te diría que sería iluso si uno no charla a qué perspectiva. Uno dice, bueno, me gustaría este o aquel. Pero nosotros no estamos ahí, digamos. Claro. Indudable. ¿Se habla de un Papa negro? ¿Puede ser? Bueno, pero para Francisco también se decía un Papa negro. Y Francisco era jesuita. Uh-huh. Y viste que los jesuitas tenían eso del Papa negro. Entonces dice, capaz que el Papa negro ya pasó. Claro. Algunos dicen que viene el Papa negro por el apagón de luz hoy en Francia, Polonia y España. Viste que bien se está acercando. Pero para volver a la seriedad de la... Que repita Sudamérica, imposible. No, imposible no, poco probable, diría yo. No imposible, porque hay cardenales sudamericanos, está el chileno, está el paraguayo, los brasileros. ¿Argentinos hay 3? Cuatro. ¿4? Claro, que repita en Argentina, imposible. Poco probable, yo diría poco probable. No imposible, porque están ahí adentro y pueden ser votados. Sí creo que... ¿Necesita 2/3? 2/3. Necesita, y recién en la votación 33ª o 34ª, que luego de haber pasado varios días de votación, ahí es donde comienza a decirse, bueno, con los 2 más votados, vamos a buscar los 2/3 en los 2 más votados. Claro. Ya cuando pasaron varios días y no se pusieron de acuerdo. Pero a ver, Nicolás, no digo que va a pasar, pero es el cónclave más universal que hemos tenido en la historia de la Iglesia. Hay de los 4 continentes, hay de todos los continentes, de todos los lugares del mundo, de lugares muy pequeños, hay cardenales. En política va a haber más rosca. En política va a haber más rosca. Gracias, padre. Gracias a vos. Ignacio Patat, clarito, ustedes lo escucharon, la visión, la perspectiva de lo que ha dejado, poco el legado del Papa Francisco y lo que viene, el cónclave dentro de unos días. Hacemos la pausa y hablamos de un congreso de uno de los sindicatos de la provincia y después la foto. Te voy a mostrar el verdadero equipo de Frigerio, no esa foto de gabinete que ve todo el mundo, no. Este es el verdadero equipo de Frigerio y alguna semana política en fotos de algunos movimientos también en el peronismo y en algunos intendentes.